Bienvenido a Historia Encubierta. En esta segunda parte, seguimos explorando los destinos diversos de los sobrevivientes del Titanic. ¿Sabías que no todos enfrentaron las mismas consecuencias? Descubre historias aún más conmovedoras y sorprendentes de quienes vivieron esta tragedia. Quédate hasta el final para revelaciones impactantes. Suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte. En la fría noche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg y desató una de las mayores tragedias marítimas en la historia, cobrando más de 1.500 vidas. Sin embargo, en medio del caos y la desesperación, surgieron historias de supervivencia, heroísmo y también controversia que aún resuenan más de un siglo después. Este video explora las vivencias menos conocidas de algunos de los supervivientes cuyos destinos post-tragedia estuvieron marcados tanto por actos admirables como por decisiones cuestionables. Frederick Fleet, uno de los vigías del Titanic, es recordado por haber avistado el iceberg demasiado tarde. Aunque su acción o la falta de ella fue crucial en los eventos que siguieron, su vida después del hundimiento estuvo llena de lucha y penurias. Fleet, después de testificar en las investigaciones del desastre, encontró dificultades para conseguir trabajo estable, viviendo en las sombras de la culpa y el remordimiento. Su vida terminó en tragedia cuando se quitó la vida en 1965. La historia de Fleet es un recordatorio sombrío de que las cicatrices psicológicas del desastre perduraron mucho más allá de la supervivencia física. Masabuni Ozono, el único pasajero japonés a bordo del Titanic, también enfrentó un destino amargo. A su regreso a Japón, fue despedido de su empleo gubernamental y condenado a ostracismo por su propia sociedad, que valoraba el honor por encima de la supervivencia en circunstancias tan deshonrosas. La historia de Ozono destaca las duras críticas culturales que pueden enfrentar los supervivientes de desastres, siendo juzgados no solo por sobrevivir, sino por cómo sobreviven. Por otro lado, la historia de Joseph Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, propietaria del Titanic, ofrece una perspectiva de la supervivencia desde la élite. Ismay fue fuertemente criticado por haberse asegurado un lugar en uno de los últimos botes salvavidas, mientras aún habían mujeres y niños a bordo. Este acto fue visto como un abuso de su posición y cobardía, afectando profundamente su reputación y carrera. Posteriormente, vivió una vida marcada por la culpa y el retiro, un reflejo de cómo las acciones de esos momentos críticos pueden definir el resto de la vida de una persona, independientemente de su estatus anterior. Molly Brown, conocida como la Insumergible, es una figura emblemática que encarnó el heroísmo y la resiliencia en medio de la tragedia del Titanic. A diferencia de otros supervivientes cuyas historias se teñieron en controversia y desgracia, Brown emergió como una heroína popular. Mujer de origen humilde que había adquirido riquezas a través del descubrimiento de oro por parte de su esposo. Molly no solo sobrevivió al naufragio, sino que tomó un papel activo en el bote salvavidas, animando a los remadores y abogando por volver a rescatar a los que quedaban en el agua fría. Su liderazgo durante y después de la catástrofe le ganó un lugar permanente en la historia y en la cultura popular, inspirando películas y obras que celebran su espíritu indomable. Archibald Garcia IV es otro superviviente cuya tenacidad se destacó en aquellos momentos de desesperación. Garcia, un historiador y militar estadounidense, dedicó los últimos meses de su vida a documentar detalladamente los eventos de la noche del hundimiento. Su libro, La verdad sobre el Titanic, se convirtió en una referencia crucial para entender no solo el hundimiento, sino también las experiencias humanas entrelazadas en el desastre. A pesar de su muerte prematura, poco después del hundimiento, el legado de Garcia proporcionó un recurso invaluable para futuras generaciones, mostrando el impacto duradero que puede tener un individuo en la narrativa histórica. En contraste, la historia de Charles Joughin, el panadero jefe del Titanic, ofrece un relato de supervivencia casi milagroso que destaca el papel del azar y la fortaleza personal en situaciones extremas. Joughin, quien ayudó a otros pasajeros a subir a los botes salvavidas y arrojó sillas de cubiertas al agua para que sirvieran de flotadores, logró sobrevivir en el agua helada durante horas, supuestamente ayudado por el alcohol que había consumido, que podría haber ayudado a insular su cuerpo contra el frío extremo. Su experiencia
que combina tanto la tragedia como un tipo de comedia macabra, es recordada como una de las más sorprendentes y afortunadas entre los supervivientes. Esta es historia de Fleet, Ozono, Ismay, Brown, Gracie y Eugene ilustran la diversidad de experiencias y destinos entre los supervivientes del Titanic. Cada uno enfrentó el desastre de manera diferente, y cada uno llevó la carga de esa noche de maneras únicas. Algunos encontraron en la tragedia una plataforma para el heroísmo y la autorreflexión, mientras que otros se vieron sumergidos en el escrutinio y la desgracia. Juntos, sus relatos no solo enriquecen nuestra comprensión del desastre, sino que también nos ofrecen lecciones profundas sobre la naturaleza humana y nuestra capacidad para enfrentar los momentos más oscuros. La historia de Milvina Dean, la pasajera más joven del Titanic, añade otra capa a la rica cinta de narrativas humanas vinculadas al desastre. Nacida apenas unos meses antes del viaje, Dean tenía apenas 9 semanas de edad cuando ocurrió el naufragio. Su supervivencia, y la de su madre y hermano, quienes fueron colocados en un bote salvavidas, contrasta fuertemente con la pérdida de su padre en el hundimiento. La vida posterior de Dean fue relativamente tranquila, sin el brillo del heroísmo o la infamia que siguió a algunos otros supervivientes. Pero su longevidad le proporcionó una ventana única a través de la cual las futuras generaciones pudieron conectar con el Titanic. Milvina nunca buscó la atención pública por su conexión con el Titanic, pero en sus últimos años participó en eventos conmemorativos y recibió apoyo financiero de figuras como Leonardo DiCaprio y Kate Winslet para ayudar con sus gastos de cuidado en el hogar. Para más historias sorprendentes como estas, suscríbete, dale like y activa la campanita. No te quedes con la intriga. Además de estas historias personales, los supervivientes del Titanic enfrentaron una variedad de desafíos y oportunidades tras el desastre. Para muchos, las secuelas incluyeron enfrentarse a la pérdida de seres queridos y a la tarea de reconstruir sus vidas en un mundo que había cambiado irrevocablemente tras la tragedia. Otros, como Ellen Crutchfield-Candé, aprovecharon sus experiencias para influir en sus campos de trabajo. Candé, una destacada feminista y decoradora de interiores, antes del desastre, continuó su trabajo pionero y viajó extensamente, incluso después de sufrir una lesión durante el hundimiento. El impacto del Titanic en la vida de sus supervivientes también se extendió a cómo procesaron su trauma y compartieron sus historias. Algunos, como Charles Lake Toller, el oficial de más alto rango que sobrevivió, dedicaron parte de su vida a hablar sobre el desastre, a menudo enfatizando la heroica conducta de la tripulación y los pasajeros. Lake Toller, en particular, destacó por su papel en eventos posteriores, incluyendo su participación en la evacuación de Dunkerque durante la Segunda Guerra Mundial, utilizando su experiencia en el Titanic para informar sus acciones en otra situación desesperada. Las historias de estos supervivientes no solo hablan de la tragedia misma, sino también de la resiliencia humana y cómo las personas pueden utilizar sus experiencias más difíciles para informar y mejorar sus vidas y la de los demás. A través de su supervivencia, el legado del Titanic continúa vivo, no solo como un recuerdo de aquellos que perdieron la vida, sino también como un testimonio de la capacidad humana para superar y adaptarse. Al recordar sus historias, no solo honramos su memoria, sino que también aprendemos lecciones valiosas sobre el coraje, la tragedia y sobre todo la esperanza. Esperamos que esta historia del Titanic te haya conmovido y sorprendido. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenidos fascinantes. Comenta tu historia favorita y comparte con tus amigos. Mantente atento para nuestro próximo video, donde seguiremos explorando secretos impactantes del pasado.